Mi padre falleció hace 3 semanas. Desde el momento en que exhaló su último aliento, no solo estaba lidiando con el duelo, estaba enfrentando algo aún peor: a mi propia familia. La tía que me crió me llamó codiciosa. Mis 2 hermanas menores se negaron a mirarme durante el funeral. Todo porque seguí los últimos deseos de mi padre: dividir sus bienes exactamente como él pidió, conservar los objetos personales que no quería compartir y rechazar un funeral lujoso de $20,000 que nunca quiso en primer lugar. Me llamaron egoísta. Pero sigo preguntándome: ¿quién está realmente deshonrando a los muertos aquí? Cuando el dinero habla, ¿la sangre todavía significa algo? No sé qué me queda, excepto un profundo dolor y un testamento que nunca se escribió en papel. Recuerdo la última noche que me senté junto a mi padre con sorprendente claridad. La habitación del hospital apestaba a antiséptico. La tenue luz amarilla proyectaba un suave resplandor en su rostro. Hueco, frágil, pero aún extrañamente alerta. No dijo mucho. Solo una cosa: vendan la casa. Dividan el dinero equitativamente entre los 3. Pero guárdalo por ahora, para manejar el funeral y limpiar las cosas. En cuanto a mis pertenencias personales, no se las des a nadie. La casa ha estado a tu nombre durante mucho tiempo. No porque te favoreciera, sino porque eras el único que se quedó. Asentí. No había un papel firmado, solo una promesa de un hijo a su padre. Una promesa que nunca imaginé que haría que toda mi familia se volviera en mi contra. Esa casa, la antigua en la que mi padre había vivido casi toda su vida, había estado a mi nombre desde que tenía 16 años. Me dijo entonces que era para evitar complicaciones futuras. Mi madre había fallecido, y mi tía, junto con mis 2 hermanas menores, se habían mudado hace mucho tiempo. Siempre pensé que era solo su manera de proteger la propiedad de disputas innecesarias. Resulta que todavía era demasiado ingenua. En el momento en que falleció, seguí su primera instrucción. Transferí alrededor de $18,000 de su cuenta a la mía para comenzar a organizar los arreglos funerarios. No gasté un centavo en mí misma, ni un solo dólar. Pero antes de que pudiera siquiera finalizar la reserva del servicio, recibí una llamada furiosa de mi tía. ¿Cómo te atreves a tomar ese dinero? ¿Quién te dio permiso? Su voz retumbó como un veredicto. Intenté explicar, mencionando lo que mi padre había dicho. Me interrumpió. Mi hermano merece una despedida adecuada. Vamos a darle un verdadero funeral, no algo barato que tú creas que es suficiente. Pero conocía a mi padre. Despreciaba la extravagancia. No le gustaban las multitudes. Una vez me dijo: los funerales son para que los vivos encuentren paz, no para que los muertos sean exhibidos. Y sin embargo, ahora mi tía estaba proponiendo un servicio de 20,000, con un ataúd personalizado, música en vivo, coches alquilados y un banquete después de la ceremonia. Me negué. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. No podía entender por qué estaban tan indignados. No estaba acumulando el dinero. Estaba siguiendo los deseos de mi padre, los mismos deseos en los que él confió solo en mí para llevar a cabo. Pero a nadie le importaba escuchar. Para ellos, yo era el chico con la casa a su nombre, el que tenía control sobre los activos. Lo que significaba, a sus ojos, debía tener alguna agenda oculta. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie ofreció ayuda mientras limpiaba una casa llena de polvo y recuerdos, clasificando las pertenencias de mi padre, firmando documentos inmobiliarios, trabajando con corredores y organizando el entierro. Todo sola. Todo lo que recibí fueron miradas sospechosas, desaires y susurros a mis espaldas de que era codiciosa y que me había aprovechado de él en su momento más débil. No sé si me equivoqué,
Si debería haber grabado sus palabras, forzado un testamento escrito a mano, o sabido que una promesa sola no protegería mi integridad. Pero sé esto. Si pudiera volver a ese momento, lo haría de la misma manera. Porque hice una promesa. Y yo fui la última persona en la que mi padre confió. Pensé que lo peor del conflicto eventualmente pasaría. Que una vez que el funeral terminara, la gente se calmaría y entendería que no tenía malas intenciones. Pero estaba equivocado. Ese día, en medio de lujosos arreglos florales y un dolor cuidadosamente representado, me di cuenta de que no solo había perdido a mi padre, sino que también había perdido al resto de mi familia. Nadie me habló. Mi tía pasó junto a mí como si fuera invisible. Mis 2 hermanastras, nunca cercanas, ya que compartíamos solo un padre, se quedaron en la esquina, con los ojos fríos y distantes. Solo mi hermana menor me dio un breve abrazo, pero incluso eso fue seguido por un largo y pesado silencio, denso con reproches no dichos. Me quedé allí, en el funeral del hombre al que había cuidado durante sus últimos años, sintiéndome como un extraño. No tenía idea de que mientras yo estaba ocupado organizando los trámites para su certificado de defunción, ellos habían ido a la casa de mi padre, sin previo aviso, sin invitación. Vinieron con bolsas y, sin decírmelo, se llevaron lo que creían que era suyo. Una vecina me llamó. Hay 3 mujeres, probablemente parientes, llevando cosas de la casa de tu padre. Dijeron que su hijo les dio permiso. Mis manos se entumecieron. Nadie tenía permiso. Nadie me preguntó. Cuando regresé, la habitación donde mi padre había pasado sus últimos años estaba casi despojada. El armario vacío, la caja de fotos familiares desaparecida, incluso el reloj que llevaba todos los días había desaparecido. Los libros que solía leer antes de dormir, libros que había planeado conservar en su memoria, también faltaban. Sin explicación, sin disculpa. Solo un mensaje de mi media hermana. No guardes todo para ti. Todo le pertenece a todos, pero no pertenecía a todos. Mi padre lo había dejado claro. Sus pertenencias personales, sus pinturas, sus libros, su ropa, sus recuerdos, no eran parte de la herencia. Me dijo que los guardara o los vendiera yo misma, no por favoritismo, sino porque yo fui quien lo cuidó durante años. Nunca pedí nada. Simplemente estaba siguiendo sus deseos. Pero ahora, todo se había convertido en una pelea. Esos objetos profundamente personales, recuerdos para mí, solo objetos para ellos, se convirtieron en trofeos en una guerra silenciosa. Lo que más duele no es la pérdida de posesiones, sino la pérdida de confianza. Las personas que una vez llamé familia eligieron creer una versión distorsionada de mí. Me veían como alguien maquinador, acaparador, tratando de tomar más de lo que merecía. Que no tenía derecho a quedarme con nada, ni siquiera con los recuerdos que mi padre quería que tuviera. Mi tía, la misma mujer que una vez me sostuvo cuando era niño, me miró durante el funeral como si fuera un ladrón. Este dolor no es ruidoso, no hay sangre, pero me agota, pieza por pieza. Cuanto más intento hacer lo correcto, más me pintan como el villano. Cuanto más intento honrar la memoria de mi padre, más aislado me vuelvo. Las cosas que fueron llevadas, algún día podré comprarlas de nuevo. Pero las grietas que quedaron en mi corazón, entre yo y las personas que alguna vez llamé mías, no creo que alguna vez se reparen. Solía pensar que si algo me rompía después de la muerte de mi padre, sería el dolor, la angustia de extrañarlo. Pero no fue así. Lo que me arrastró más profundo en ese oscuro agujero fue algo mucho peor: la duda. La sospecha que me carcomía de que tal vez nunca lo conocí realmente. Que tal vez las palabras que me dijo antes de fallecer
ya no eran lo que realmente quería. Esa pregunta empezó aquí a atormentarme después del funeral, cuando mi hermana me envió fríamente un mensaje. ¿Estás seguro de que papá todavía quería que todo se dividiera equitativamente? ¿O solo lo dijo para hacerte sentir mejor? Al principio, quise borrarlo, pero no lo hice. Lo leí de nuevo, y otra vez, y comenzó a arraigarse en mi mente como una maldición. ¿Qué pasaría si ella tuviera razón? Recordé aquellas últimas semanas en el hospital. Mi tía había empezado a aparecer más a menudo, la misma mujer de la que no había hablado en casi un año. Mis 2 hermanastras también vinieron, trayendo flores, tomando fotos con él, publicando dulces mensajes en Facebook. No quiero negar que lo amaban, pero tampoco puedo negar esto. Antes de que él se debilitara, apenas estaban presentes. Durante los años en que se retorcía de dolor por sus problemas de espalda, yo era quien lo llevaba al médico. Cuando no podía dormir, yo le preparaba el té y le leía el periódico. Cuando la cocina olía a moho y él quería volver a pintarla, yo era quien sostenía el pincel. Pero al final, cuando estaba más cerca de la muerte, ellos aparecieron. ¿Qué le susurraron cuando yo no pude estar allí? ¿Le hicieron sentir culpable? ¿Le preocupaba que si me dejaba todo a mí, los demás se sentirían heridos? Cambiaron de opinión, no porque dudara de mí, sino porque quería paz. Me cuestioné. Me atormenté, y luego me enfadé, enfadado conmigo mismo. ¿Por qué estoy dudando de papá solo por unos susurros? ¿Por qué estoy dejando que las personas que me dieron la espalda me hagan darle la espalda a él? Pero el sentimiento no se iba. Se aferraba a cada tarea que hacía. Mientras clasificaba su ropa, firmaba los formularios de tasación de la casa o abría una cuenta separada para mantener todo transparente. Sentía que caminaba por una línea extremadamente delgada entre el bien y el mal. ¿La peor parte? No había testamento. No hay carta manuscrita. Sin testigo. Sin abogado. Solo palabras habladas, dichas en una habitación de hospital. Y ahora yo, el único que los escuchó, estoy siendo tratado como un mentiroso que intenta robar. Me reuní con un abogado para preguntar. Su respuesta fue contundente. Sin un testamento, todos los bienes de tu padre, casa, dinero, pertenencias, deben dividirse según la ley de herencia, a menos que tengas documentos que prueben que esos fueron regalados específicamente a ti. Aunque la casa estuviera a mi nombre desde que tenía 16 años, si quisieran demandar, aún podrían impugnar su legalidad. Las promesas, por muy sagradas que sean, no tienen peso legal. Salí de esa oficina de abogados sintiéndome vacío. No porque tuviera miedo de perder la casa, sino porque ya no sabía qué estaba protegiendo. ¿Era una promesa a mi padre? ¿O simplemente un intento desesperado de preservar un poco de orgullo? Y ellos, mis parientes de sangre, ahora se sentían como extraños, esperando solo una razón para atacar. Y mi padre, el hombre en quien confié hasta su último aliento, ahora era solo un recuerdo. Un recuerdo que ya no sabía si había entendido correctamente o había sido cegado por mi propia fe desesperada y leal. Solía creer que cuando haces lo correcto, la verdad te protegería. Pero ahora entiendo. Hacer lo correcto no siempre te gana reconocimiento. A veces, te dejas sintiéndote tan solo que empiezas a dudar de ti mismo. Y en uno de mis momentos más débiles, pensé, tal vez debería quedarme con todo. Sé lo terrible que suena eso. No soy una mala persona. No soy alguien que intenta robar a los muertos. Pero cuando cada día trae otro mensaje sarcástico, cuando la gente te mira como si los hubieras traicionado, cuando tu propia familia amenaza con acciones legales, empieza a minar tu fe. No solo en ellos, sino en ti mismo. Esta casa,
donde mi padre y yo una vez pusimos ladrillos juntos, donde plantamos ese pequeño jardín en la parte de atrás, ya no es un hogar. Es un campo de batalla. Me voy a dormir cada noche con las puertas cerradas con más fuerza. Tengo miedo de que un día regresen, con abogados o peor, con mentiras empaquetadas legalmente. Y cuando me despierto, miro alrededor de esta habitación que aún huele débilmente a su medicina y me pregunto, ¿realmente vale la pena? Una parte de mí había esperado, quizás inconscientemente, que una vez vendida la casa y dividido el dinero, todos entenderían. Tal vez me perdonarán. Quizás, solo quizás, alguien diría gracias por cargar con el peso que nadie más quería. Pero la verdad es que, cuando reciban su dinero, probablemente simplemente se irán. Sin palabras. Sin contacto visual. Y nunca vuelvas. Mi tía, la mujer que me crió, que cocinó para mí, que me llevó a la escuela, ha bloqueado toda forma de comunicación. Una de mis 2 hermanastras me dijo, sin rodeos, «Ya no eres mi hermana». La otra me abrazó en el funeral, pero nunca volvió a contactarme. Hay algo cruel en ser abandonado en silencio. Duele más que los gritos, más que los insultos. Es como ser condenado sin juicio. Y aún escuchar el martillo resonar dentro de tu pecho. Y cuando pienso en seguir adelante, hacer lo correcto, cumplir mi promesa a mi padre, mantenerme transparente y justo, seguir esperando comprensión, me siento cansado. No el tipo de cansancio que el sueño puede arreglar. El tipo de cansancio que se siente como arrastrar una maleta sin fondo detrás de ti. Cuanto más caminas, más pesada se vuelve. Hay días en los que simplemente me siento frente a mi computadora, mirando la cuenta bancaria que contiene el resto de la herencia de mi padre, y susurro una pregunta que nunca me atreví a hacer. Antes. ¿Y si me lo quedara? No porque sea codicioso, sino porque siento que ya he perdido demasiado. Mi familia, mi confianza y mi paz interior. Si todo esto termina con que me odien y me echen, ¿por qué no debería aferrarme a la única cosa que todavía parece tener algún valor? Pero entonces, siempre, son sus ojos los que vuelven a mí. La forma en que me miró cuando pronunció sus últimas palabras. No había presión, sin exigencias. Solo una creencia tranquila y constante. Una creencia de que haría lo correcto, incluso si nadie estuviera conmigo. Y eso, más que nada, es lo que me impide ir por el otro camino. No sé cómo voy a superar el resto de este viaje. Pero sé una cosa, no quiero convertirme en ellos. El tipo de persona que pisotearía la confianza de alguien solo para reclamar una parte de la riqueza. Podría perder a mi familia. Podría perder a mis amigos. Pero no puedo permitirme perderme a mí mismo. Me tomó un mes entero antes de que pudiera atreverme a llamar al abogado de nuevo. No para preguntar cómo proteger la herencia, sino para preguntar cómo dejarla ir. De manera limpia, decisivamente. Sin lazos persistentes. Su respuesta me dejó sin palabras. Si la casa fue transferida legalmente a tu nombre, mientras tu padre aún estaba vivo, entonces tienes plena autoridad sobre ella. Nadie puede demandar con éxito sin pruebas concretas. Pero si decides dividirlo, te ayudaré a hacerlo de la manera más transparente posible. Colgué. Y por primera vez en semanas, me rompí y lloré. No por tristeza, no por rabia, pero por la pura alivio de saber que tenía una elección, un derecho que no necesitaba ser luchado, pero que podía ser usado para perdonar. Perdonarles, los que me hicieron daño. Perdonar a mi padre, si realmente cambió de opinión y nunca me lo dijo. Y perdonarme a mí mismo, por una vez considerar guardar todo solo para vengarme.
Decidí dividir la herencia exactamente como mi padre dijo una vez, en 3 partes iguales. Todavía guardé algunas cosas personales que él quería que conservara. Un viejo diario, un encendedor grabado con el nombre de mi madre y la chaqueta de cuero que siempre usaba en invierno. No necesitaba todo, solo lo suficiente para recordarme que alguna vez fui amado de una manera que solo él podía amarme. Cuando envié el correo electrónico detallando la división, con todos los documentos financieros adjuntos, nadie respondió de inmediato. No, gracias. Sin confirmación. Y esta vez no esperé. Me había acostumbrado al silencio. Pero esta vez no dolió como antes, porque había tomado la decisión correcta. No por ellos, para mí. Tal vez después de esto, ya no seremos familia. Tal vez cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, ya no reciba invitaciones ni mensajes de texto festivos. Pero ya no me siento solo por eso. Lo que más temía nunca fue su ausencia. Era perderme a mí mismo. Solo para aferrarme a una especie de familia que desde hacía mucho tiempo se había podrido. No sé qué depara el futuro. Quizás dentro de unos años, una de mis hermanas me llame como si nada hubiera pasado. Tal vez mi tía pase junto a mí en el supermercado y finja no conocerme. O tal vez simplemente seguiremos siendo extraños para siempre. Pero no cerraré la puerta de mi corazón. Solo pondré un filtro sobre él ahora. Si alguien quiere entrar, tiene que venir con sinceridad. Hoy me siento en la casa que está a punto de venderse, viendo cómo el sol de la tarde se derrama por el alféizar de la ventana, donde mi padre solía leer al atardecer. Coloco mi mano en el alféizar, cierro los ojos y susurro. Lo hice, papá. Cumplí mi promesa. Y seguiré adelante. No por rabia, sino porque merezco paz. El dinero puede dividirse, las posesiones pueden perderse, pero lo que queda, lo único que nadie puede quitarte, es el valor de mantener tu integridad en medio de una tormenta emocional. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la mayor herencia que mi padre me dejó. Si alguna vez te has encontrado atrapado entre la lealtad y el último deseo de un ser querido, entre la confianza y el desamor, entonces recuerda esto. Hacer lo correcto no siempre te hará ser amado. Pero hacer lo correcto te ayuda a aferrarte a la parte más amable de quien eres. La familia no siempre se define por la sangre. A veces son las personas que eligen estar a tu lado, no por riqueza, no por ganancia, sino simplemente porque te valoran. Y si has hecho lo mejor que has podido, honrado tu palabra a alguien que se ha ido y protegido tu integridad a través del juicio más severo, entonces no tienes nada de qué avergonzarte. No eres egoísta por proteger tu dignidad. No eres insensible por elegir la paz. Y no estás equivocado. Solo porque amaste a alguien lo suficiente como para cumplir tu última promesa con ellos. Si alguien que ve este video se siente un extraño en su propia familia, solo quiero decir una cosa. No estás solo. Y no tienes que perderte a ti mismo solo para complacer a aquellos que nunca intentaron entenderte. La paz no proviene del perdón de otra persona. Viene del momento en que aprendes a perdonarte a ti mismo y sigues adelante, con tu corazón aún entero. Ese es el final de esta historia. Si te ha hablado, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete, para que podamos seguir haciendo más historias como esta. Gracias por escuchar. Cuídense y nos vemos en la próxima.